Feliz día, bendecidos. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga, de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién las vino a hablar? Dios. Dios, porque nuestro pastor es Dios. Nosotros comprendemos que por medio del Evangelio llega Cristo. Como está escrito en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9 al 11. Cristo ha quitado la muerte para que en nosotros llegue la vida y la paz que es en Cristo Señor nuestro. Hoy entramos nosotros en un reino espiritual. Quien nos gobierna es Dios. Los gobiernos tradicionales, los gobiernos humanos, que son para la carne, estos gobiernos son del mundo. Pero hay un gobierno, hay un ser que nos gobierna desde los cielos. En ese gobierno hemos entrado nosotros, en el reino espiritual. Hoy le damos la bienvenida a los ministros Miguel Daniel y Eloy Miguel. Adelante, bendecido ministro Miguel Daniel. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está tomando la mayoría del Señor? Cuando brillamos por el sol, tu espíritu está completo. Trata la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Hoy y no escuchar. Bellas cosas por mi Dios. De Dios te vino a hablar. ¿Qué le vino a hablar? Dios. Hoy le voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no verás imagen. El tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto, esta fiesta sabe. El quinto, no es por ningún. El sexto, no cometerá homicidio. El séptimo, no adulterará. El octavo, no robará. No mentirá y faltará frente de tu mano. El décimo, no codiciarás toda tu casa de tu comida. En un secreto con ustedes, los presentarán al ministro Eloy. Amén. Padre. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa iglesia del Señor? Brillando aún más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Esta es la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar. Bella cosa por mi Dios que me di. Bella cosa por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablar sobre Efesios 6, 1 al 3. Hijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso quiere decir pues que cuando nuestros padres nos quieren decir, hijo, ayúdame en algo, y nosotros le hacemos caso, eso es obedecer a nuestros padres. Y eso nos ayuda a pues tener larga vida sobre la tierra. Muchas gracias. Amén. Abba, Padre. Presento al gran ministro Miguel Eloy Lonquín. Amén. Lo recibo. Abba, Padre, ministro del Señor. Hoy el Señor nos habla del reino del Espíritu. El reino del Espíritu. Doy gracias al Dios de la gloria, Padre de misericordia, Señor de toda consolación. Doy gracias al Dios eterno por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias al Dios todopoderoso y eterno por nuestros padres ancestrales Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Doy gracias por los profetas originales, desde Abraham hasta Juan el Bautista, según el libro histórico de Mateo, capítulo 11, del 11 al 15. Juan el Bautista es el último de los profetas. No hay más profetas, sino hasta Juan el Bautista. Doy gracias al Dios de la gloria por mi Señor y Salvador, Cristo bendito en los días de su carne. Doy gracias a Dios por todos los apóstoles, los originales, 14 apóstoles que Dios envió para que hasta el día de hoy den testimonio del poder y de la gloria de Dios.
Doy gracias a Dios por tres seres excepcionales de las Sagradas Escrituras: Noé, Job y Daniel. Noé fue humilde hasta los últimos de sus días. También la integridad de Job se mantuvo plena en nuestro hermano amado Job. Y la fe de Daniel, que no puede faltar en ningún creyente. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, el Consolador, el que Dios envió para que esté con nosotros. Por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Muy importante comprender que hay dos reinos. Está el reino terrenal y está el reino celestial, el reino espiritual. Ahora, en el reino terrenal podemos conseguir al ser humano pensando según la carne, y por ello gobiernan. Hay reinos terrenales y un reino espiritual. ¿Cómo podemos estar en el reino espiritual? Para entrar en este reino celestial debemos aprender a ver, y para ver lo espiritual hay que volver a nacer. Es necesario volver a nacer. Pero ¿cómo podemos nacer de nuevo?, preguntó Nicodemos al Señor. En el libro histórico de Juan, capítulo 3, del 1 al 17, hay un pasaje bíblico donde deja mucho que aprender. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemos, un principal entre los judíos. Este vino al Señor y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió el Señor y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muy importante, el que no naciere de nuevo. O sea, que la nota aquí es que hay una condición. ¿Qué hay que hacer? Nacer de nuevo. Pero ¿cómo nacer de nuevo? Para nacer se necesita un vientre, y para estar en el vientre un padre. Para nacer en este reino, Dios tiene que engendrarte, porque el reino es celestial. O sea, en el reino celestial no hay un padre terrenal. Como está escrito en el libro histórico de Juan, capítulo 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, oído amada, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que Dios engendra, sí, pero para engendrar tiene que haber un vientre. Y para que pueda parir, tiene que estar el vientre disponible para ello. Así que Nicodemos le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Lo que no entendía Nicodemo es lo que hoy nosotros vamos a comprender en estas revelaciones. Dios, el Padre de los Espíritus, en la alegoría de María con Cristo, que lo engendró en su vientre para que viniera el Hijo de Dios aquí en la tierra, hoy ha preparado a María. ¿Cuál es María? La iglesia. La iglesia representa la alegoría de María. La iglesia es la que tiene el vientre, pero es Dios y solo Dios el que engendra. Por eso a nosotros no buscamos a Dios, sino que Él nos llamó, Él nos concibió, Él fue el que nos creó. Y desde el vientre de nuestra amada Madre Iglesia, Él nos ha puesto ahí y ha determinado el tiempo del crecimiento en estatura y conocimiento.
Así que Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ojo aquí, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nosotros tenemos la madre terrenal, pero hoy tenemos la madre espiritual, la iglesia. Respondió el Señor y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu. Ahora bien, el hombre tiene el 75% de agua, el cuerpo humano. ¿Sí o no? Sí. Mira, que el que no naciere de agua y del espíritu. El espíritu es una condición celestial. O sea, del espíritu nace por medio de la sabiduría. Porque la sabiduría, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Y cuando tú le temes a Dios, entonces empiezas a comprender la voluntad de Dios. Y el conocimiento te da para conocer tanto el bien como el mal. Y el sabio sabe que va a hacer el mal y se aparta. Fíjate, la tierra tiene más agua que tierra, pero no se llama agua, se llama el planeta Tierra. Pero en verdad no se llama el planeta agua, pero tiene más tierra, más agua que tierra. Así de la misma manera está el hombre. Se está viendo más según la carne que según el espíritu. Que según el espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es el vientre de la amada Madre Iglesia, donde en perfecta armonía se da luz a un Hijo del Altísimo. Cuando una persona llega a la iglesia, los ministros tienen por enseñarles que han nacido de nuevo. De hecho, unos utilizan el bautismo de agua en inmersión o aspersión y lo bautizan en el nombre de Cristo para que nazcan de nuevo ahora en Cristo, Señor nuestro. ¿Sí o no? Ese bautismo de agua, que era de arrepentimiento, ya no tiene valor en comparación al bautismo del Espíritu Santo. Porque ¿cómo bautiza el Espíritu Santo? Cuando adquieres el conocimiento. Y cuando hay conocimiento en ti, entonces te apartas de lo terrenal y vives en lo celestial. O sea, comprendes el reino de Dios. Por eso, el reino de Dios es el vientre de la iglesia, la amada Madre Iglesia, donde en perfecta armonía entre Dios y los hijos del Dios viviente, se da a luz a un Hijo del Altísimo, el Hijo del Dios viviente. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso es muy importante que nosotros comprendamos el deseo de Dios de hacernos participar a nosotros, carnales, en lo espiritual. De que lleguemos a comprender en poner toda nuestra fe en el reino celestial. Para que comprendamos que ya no nos va a faltar absolutamente nada. Por eso está escrito, busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. No te asombres de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, dijo el Señor. El ministro es llamado por el Señor lo toma para su ministerio. El ministerio es de Dios, no de los hombres. Lo llena del Espíritu Santo, o sea, llama de fuego, como está escrito en Hebreos capítulo 1, versículo 7. El que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego.
y te va engendrando hijos como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Descendencia de nuestro padre ancestral Abraham. Y junto al Padre Dios y a la amada Madre Iglesia, llenan de sabiduría y conocimiento por el consejo y el poder de Dios en el Espíritu Santo, activando el espíritu de inteligencia y el de espíritu de temor de Dios. 7 espíritus que están en cada uno de nosotros en nuestro ADN. Recordemos, nosotros no escogimos a Dios. Él nos escogió y nos llenó de sus dones para ser hijos del Dios vivo. Como está escrito en Efesios capítulo 5 del 1 al 7, para que comprendamos la diferencia del que es hijo de la carne y el que es hijo del Espíritu. Nosotros tenemos esta gloria de Dios en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Pero esto no quiere decir que no podamos llegar a la perfección de Cristo, un ser perfecto en lo que a Dios se refiere. Efesios 5 del 1 al 7. Analicen bien aquí, porque nos habla de lo que hay en nosotros y por dónde debemos de conducirnos. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Sé pues ¿qué? Y andad en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo, el apóstol de los gentiles, nos recuerda en Romanos capítulo 12, 1 y 2, que nos ruega y que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional. Es muy rico beber, es muy rico bailar o ir a discotecas y todo lo demás. Es muy rico hacer todas estas cosas según la carne, pero esa riqueza dura poco. Y en nuestra vejez vamos a pagar conforme a nuestros hechos. Por eso es mucho más importante conocer la vida que Dios nos quiere dar, del disfrute de todas las cosas, pero sanamente. Así que andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Oído aquí, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras desordenadas. Una palabra desordenada, ¿cuál sería? Ni palabras desordenadas. Cuando nosotros tomamos nuestros labios para hablar mal de los demás, para hacer calumnias, para tratar mal a la gente, cuando hacemos eso, cuando herimos los corazones, son palabras desordenadas. Tenemos que ordenar también nuestras palabras. ¿Ve? Yo primeramente. Y la amada, ni palabras desordenadas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿De qué reino estamos hablando nosotros? El de Cristo y el de Dios. Pero ninguna de las personas que actúan tienen herencia en este reino, si actúan según la carne y no según el Espíritu. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otros tiempos eras tiniebla, mas ahora que han nacido de nuevo, soy luz en el Señor. Andad entonces como hijos de luz, como un ser
que acaba de nacer y que es hijo del Dios viviente. Porque el fruto del Espíritu, o sea, el fruto que sale del vientre de la amada Madre Iglesia, ¿verdad? Está lleno de bondad, justicia y verdad. ¿Vamos comprendiendo? Me estoy explicando bien, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Al Señor es agradable lo bueno o lo que conocemos como malo? Como está escrito en Primera de Juan, capítulo 4, 4 al 7. Hijitos, vosotros sois de Dios y los deseos del mundo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Antes oía hablar de Dios y de todos sus misterios. Ahora Dios me reveló que existen dos evangelios. Uno, el de la circuncisión. Esto es carne que condena. Otro, la incircuncisión del espíritu en vida nueva. Como está escrito en Isaías 58, del 1 al 14. Queridos hermanos, nos preguntamos muchas veces por qué Dios no nos oye. Decimos muchas veces, Dios mío, ¿hasta cuándo? El Señor hoy nos va a decir hasta cuándo y por qué. ¿Hasta cuándo y por qué? ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Si analizamos bien, este día va a ser muy fructífero para nosotros. Va a ser un día extraordinario, grande, hermoso, porque vamos a reconocer que días como el de hoy, cada sábado, se manifiesta la gloria de Dios para que los hijos de los hombres puedan estar en su reino juntamente con el Dios de los espíritus, bendecidos con toda bendición. El ayuno que practica la mayoría de las congregaciones es dejar de comer, y hacen duelo y hacen luto, pero ¿es realmente lo que Dios desea? Ese duelo, ese luto. Analicemos bien lo que dice el profeta Isaías, o lo que dice el Espíritu de Dios por el profeta Isaías 58 del 1 al 14. En primer lugar, podemos ver, notar, abrir bien los ojos para ver el título que dice el verdadero ayuno. Si dice el verdadero ayuno es porque hay otro que es falso. Porque si no, no hiciera énfasis en recordarnos, hey, ojo, este es el verdadero ayuno. Si este es el verdadero ayuno, entonces hay uno que es falso. Y por eso es que cuando clamamos a Dios, muchas veces Dios no nos oye. Ahora bien, el Señor le dice al profeta Isaías, alza tu voz en cuello y dile tanto a Israel como a los gentiles lo que yo les aclaro hoy, ya que cada día me requieren como en juicio y quieren saber mis consejos como gente que hubiere vivido justamente y que no hubiere abandonado la ley de su Dios. Recordemos acá que la ley de Dios son los 10 mandamientos
no los 603 mandamientos de Moisés. La ley de Dios, la importante para todas las naciones, aún para los hijos de Israel, son los 10 mandamientos. Los 603 mandamientos, que son leyes sacerdotales, tenían un lapso de tiempo. Cuando llegó Cristo, ese tiempo se les acabó. Por eso, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 1, que tiene la sombra de la gracia, pero no la gloria de los bienes venideros. Hoy nosotros estamos mostrando la gloria de los bienes venideros. Así que, así me demandan, dice el Señor, razón de los juicios o decreto de mi justicia, y quieren acercarse a Dios. ¿Cómo es que hemos ayunado al Señor y tú no has hecho caso? Me dicen. Hemos humillado nuestras almas, o sea, los cuerpos, y te haces el desentendido. Entonces Dios le responde, porque en el día mismo de su ayuno, he aquí todo cuento se les antoja, solo se complacen a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? O sea, ¿de qué les sirve querer servirme a mí si siguen con sus peleas y con sus riñas? ¿De qué les sirve? Con esta clase de ayuno no lograrán nada conmigo, dice el Señor. ¿Quién lo dice? Ustedes se humillan en hacer penitencias por puras fórmulas. Inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se visten de tela áspera y se cubren de ceniza. A eso le llamarán ayunar. ¿Realmente creen que agrada al Señor? No. Esta es la clase de ayuno que quiero. El ayuno que yo estimo y que deseo es que deshagan las injusticias y los injustos contratos, que canceles las obligaciones usurarias, que oprimen y dejen ir libre a los quebrantados, y que rompan todo yugo. Que partas, es más bien que partas tu pan con el hambriento, no que dejes de comer, sino que partas tu pan con el hambriento. Y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano cuando él necesite de ti. Entonces, en ese momento que tú dejas de hacer estas maldades según la carne, nacerá tu luz. Naces de nuevo. Sales del vientre. Ves el nuevo mundo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti. Oído bien aquí, la justicia va delante de ti, delante de mí. Las cosas justas que yo hago van delante de mí. Y cuando esto ocurra, entonces Dios será mi retaguardia. Él cubrirá mi espalda. Vamos entendiendo, amada. ¿Sí me estoy explicando bien? Ojo aquí. Entonces invocarás al Señor vuestro Dios y te oirá el Eterno cuando clames, Abba Padre. Y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Cuál es el dedo amenazador? La ley de Moisés. Ojo por ojo, diente por diente. Cuando dejamos de estar acusando a los demás
sabiendo que nosotros también podemos ser acusados, ahí nacerá nuestra luz. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Participemos de la bondad, de la caridad, que es el verdadero amor al prójimo. Ojo aquí en el 11, Isaías 58:11. Dios te pastoreará. Dios te pastoreará. ¿Quién es nuestro pastor? Dios. Por eso hoy aquí se cumple el Salmo 23. Y en el libro histórico de Juan, capítulo 10, versículo 16. En aquel tiempo habrá un rebaño y habrá un pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Así que Dios te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu cuerpo y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de agua cuya agua nunca falta. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generación en generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillo y restaurador de calzada para habitar. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo pasará esto? Oído aquí, dice el Señor. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad. El día sábado es para dedicárselo al Señor. Amén. ¿Dónde está eso? Éxodo capítulo 20, del 8 al 11. Éxodo capítulo 31, del 12 al 17. Isaías 58, 13 y 14. Isaías 66, 23. Y Hebreos capítulo 10, versículo 25. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad, no que voy a lavar, no que voy a esperar una visita, no es que no seamos como Marta, sino seamos más bien como María. Porque dice el Señor, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares, oído amada, delicia, santo, glorioso del Señor. ¿Cómo lo vamos a llamar? Delicia, santo, glorioso del Señor. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor. Y yo te haré subir, dice el Señor, sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la herencia de Jacob tu padre, porque la boca del Señor, tu Dios eterno, lo ha hablado. ¿Quién lo habló? Dios. La boca del Señor, nuestro Dios eterno. Él lo ha hablado y yo le creo. ¿Qué entonces desea el Señor de mí? ¿Cuál es el propósito de Dios conmigo y con la amada Madre Iglesia? Primero, engendrar las nuevas criaturas creadas según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Para eso yo mismo tengo que entrar en la iglesia. Por eso aquí el pastor es Dios, Cristo bendito, el único Dios viviente. Y yo soy un hijo más de la amada Madre Iglesia. Representamos los miembros del cuerpo de Cristo. Esta iglesia ha dado a luz en un día a cada uno de nosotros. Y nosotros hoy estamos acá como hijos del Dios viviente. ¿Qué desea el Señor de nosotros? Que estemos afligidos, como en luto, en unas oraciones vanas y sin provecho. En ninguna manera. Quiere que seas feliz, que vivas una vida natural, como si fueras católico, apostólico y romano, pero sin libertinaje.
sino con una libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sí me estoy explicando bien? Muy importante eso. Cuando yo estaba en la Católica, Apostólica y Romana, tenía una vida de libertinaje. Esa misma vida, con menos libertinaje, podría ser una vida llena de libertad. Yo me imagino la Iglesia Católica, Apostólica y Romana con un ministro competente, que le enseña los 10 mandamientos, pero verdaderos, a la congregación. Y que la congregación tiene 6 días para laborar en su trabajo, en sus visitas, en sus necesidades, pero el día séptimo, el día sábado, que aún el almanaque dice de domingo y ese de sábado, domingo primer día de la semana y el sábado el séptimo día de la semana. También dicen las escrituras que el Señor resucitó el primer día de la semana, o sea que resucitó el domingo. Y eso lo tenemos bien claro. Pero imaginémonos entonces no adorando imágenes, no adorando estatuas, sino sirviéndole al Dios invisible, al inmortal, al todopoderoso, al eterno, pero en el nombre de su Hijo amado Cristo bendito, el único intermediario entre Dios y los hombres. Sería una vida espléndida, una vida maravillosa, exitosa, porque la misma Biblia nos enseña a tener libertad financiera. Desgraciadamente aprendí esto muy tarde, pero nunca es tarde cuando la dicha llega. Creo que todavía, como dice en Eclesiastés, mejor perro vivo que león muerto. Tenemos la oportunidad de poder estar en este reino y vivir bajo la tutela de la gloria de Dios. ¿Qué nos dice Dios? Desde el primer día de la semana hasta el sexto día de la semana, trabaja y haz todas tus necesidades. Pero el séptimo, ese día lo llamarás delicia, glorioso del Señor. Y todos, ¿qué haremos en ese día? Mira, participar de la fiesta del Señor. En conmemoración de Cristo, hace esto toda la semana. De lo que Dios nos ha proveído, apartemos algo desde el primer día de la semana. Vamos apartando algo y cuando llegue el sábado, no se recogen ofrendas, sino que están puestos de generosidad y no de exigencia nuestra. Y hacemos un convite, hacemos un ágape, hacemos una comelona. Compartimos nuestro pan y nuestra prosperidad con los hermanos. Demos regalo. Traigamos un regalo a un hermano, al otro hermano, a la hermana, a la otra hermana y compartamos de la prosperidad que Dios nos ha dado con todos los que nos rodean. Primeramente, la familia de la fe. ¿Y por qué el amado apóstol Pablo dice que primeramente la familia de la fe? Hay que desechar a los demás en ninguna manera. Pero la familia de la fe debiera de ser la más agradecida. Y como son agradecidos, tú no te vas a decepcionar de seguir dando, de seguir ayudando, porque sabes que decepciona el desagradecimiento. Y cuando las personas se olvidan de lo que tú pudiste hacer por ellos, esta persona ya no quiere seguir ayudando a nadie más. Y eso es lo que Pablo, el apóstol de gracia, nos enseña por el Espíritu Santo en Gálatas capítulo 6, del 6 al 10, para que primeramente lo hagamos con la familia de la fe. Y compartamos de la prosperidad que Dios nos da con estos hermanos. Y ellos agradecidos también lo van a hacer juntamente con nosotros. Y cada día brillaremos aún más que el sol con la luz del Señor. Pensando en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre, para que el Dios de paz, oído bien, no la paz de Dios, sino el Dios de paz more y permanezca en nuestros corazones. Por todo proclamamos, Abba Padre. Gracias Dios por su amor y por su don inefable. Vive tu vida, sé feliz. Hermano, ¿puedo ir a una fiesta? Sí, pero sin libertinaje, sino con libertad gloriosa de los hijos de Dios. Si te tomas una y te emborrachas, no te tomes ninguna.
Pero si puedes tomarte 2 para brindar y compartir, no hay problema. En la Biblia en ninguna parte dice que no bebas, pero sí dice que no te emborraches. Y si te emborrachas con media, entonces deja de tomar. Porque por mi hermano ni comeré ni beberé para no ser piedra de gravosa a nuestros hermanos. Te amo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Y por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, desde el reino de los cielos, te declaro sano y sana de toda enfermedad. Te declaro prosperado con toda prosperidad. Recibo que Dios hoy abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de vosotros hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Te presento delante del Señor mi Dios como una virgen pura, santa, inmaculada, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, libre de pecado. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios, que está en cada uno de vosotros, es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones. Por todo esto, clamamos a Abba Padre y damos gracias a Dios por su amor y por su don inefable. Así que, como está escrito en el libro histórico de Hechos 20:35, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Perdón, en el libro histórico de Hechos 20:35, que trabajando así debemos de ayudar a nuestros hermanos, cumpliendo lo dicho por el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Y en segunda carta a los Corintios, capítulo 9, cada uno de como propuso en su corazón. En primera carta a los Corintios 16, 1 y 2, el Señor nos dice: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga algo aparte, para cuando Dios llegue no se recojan ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia nuestra. Ni de mí, Miguel, príncipe de Dios, ni de Pablo, apóstol de gracia, ni de Cristo, nuestro pastor, ni de Dios. Por lo cual clamamos a Abba Padre. Con los frutos de mis labios al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor. Para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito. Salvador. Hoy yo clamo a Abba Padre, a Cristo el Redentor, unidos y abrazaditos. Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo, Y al Espíritu Santo también. los tres son uno solito, porque son un solo ser. Abba Padre, Abba Padre. Hoy aclamo a mi Señor. Al Cristo No fueron, no se pararon, pero el burro del carro, que uno lo pare. Le digo, si lo dejaste durmiendo, no se va a Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber tu nombre, ¿cómo se llama? yo me vine y no lo paré, obviamente. Y el bendecido ya los va a ir a buscar. Ay, ¿para qué los Es mi Señor, mi Salvador, si no saben lo pesado que tienen. con la carne. Eso lo dice Pablo en Hebreo 2:14. Si lo quieres saber, Léelo tú también. si lo quieres saber. Y ella no ha hecho bien hoy. Cuando brillas más que el sol, Te caga los rutica chiva. ángeles se te activan.
seres de bello fulgor que destellan pura vida. Dice mi hermano, ayer mi hermano fue a hacer una prueba en una Tu empresa. espíritu está completo, entraste en la dimensión del pleno conocimiento, conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Es de Dios nuestro Señor, de que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas por la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor. Dios no es una religión. Para reinar en vida, para reinar en vida se necesita una poca de gracia, y mucha alegría, y arriba para papá. Por ti creeré, por ti creeré, por ti creeré. Yo sí soy María, yo sí soy de la gracia y del Señor. Y gracias, gracias. Se pone la pila. Gracias, gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. El día de reposo, el día bonito, este sábado bendito. bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor, no me molestes, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, agradece que consideras que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Dedícale tiempo a Dios, agradece Quiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Abba Padre, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? El corazón, ¿dónde está el Espíritu de Dios?
en la amada del Señor, para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos, debo de portarme bien, para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos, debo de portarme bien. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Dentro de mi corazón, ¿dónde está el Espíritu de Dios? La amada del Señor, ay, qué día tan hermoso, es el de tu cumpleaños, unidos y sin engaño, lo vamos a celebrar. Cristo bendito es el primero, el invitado especial, y en ese precioso nombre se te va a felicitar, para felicitar, bendecido, te deseamos tus hermanos, ya que todos te amamos, en el amor del Señor. Y aquí nos tienes unidos, hoy en un mismo sentir, para ti, para cantarte, hermanito, tu cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Ramiro, cumpleaños feliz. Abba Padre, amada, Abba Padre. ángeles con todos nosotros. Amén, lo Vamos en el amor recibo. de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Abba Padre.